Buenos días. Me permito presentar las diapositivas. Bueno, mi nombre es Ligia Martínez. Mi tesis tiene el nombre La enseñanza del idioma inglés mediante la implementación de estas estrategias pedagógicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyada en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en estudiantes de educación superior en la República de Colombia, para obtener el grado de doctor en gerencia y política educativa. Mi director de tesis fue el doctor Francisco Flores Cuadro. Ok, empecemos con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema lo dividimos en dos sesiones: política de bilingüismo y la educación en Colombia y las TIC. La política de bilingüismo se origina por el Ministerio de Educación Nacional y por el British Council en 1996, cuando el 40% de la población en Colombia empezó a inmersirse, a involucrarse en el lenguaje. Luego la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron los enfrentamientos entre los guerreros de esta época, el único lenguaje que se utilizó para comunicarse entre ellos fue el inglés. Por esta razón, desde aquí es que se comienza el inglés a tener más fundamento y más peso. Luego, Fajardo, él empezó con un grupo de evangelistas a explicar y a desarrollar folletos en este idioma y a enseñar el abecedario. Y de ahí se comenzó a incrementar un poco más el lenguaje. Luego, el primer colegio en Colombia, como lo dice García García de 2012, que implementó el lenguaje, fue el Colegio San Bartolomé en 1824, donde se daban las clases de inglés en los grados principiantes. Luego, después de esto, llegó un francés aquí al presidente de Francés Biscan a Colombia, y él trajo que se enseñara francés y el idioma inglés. Luego, por el decreto 1337, se involucró el idioma en los grados 6 y 7, solamente enseñando el idioma inglés. Por esto se incrementó y se creó la política de English Syllabus, donde los estudiantes debían aprender desde grado sexto hasta grado 11. Con todo esto que se estaba desarrollando, aún se encontraban algunos baches. Por esto se creó un programa llamado Coffee en los años 90, donde se debía involucrar que los docentes se metieran en un programa de inmersión para que ellos aprendieran el idioma palpable, lo sintieran con otros, hablaran en la cultura que era, lo aprendieran de una manera más auténtica. Por eso fueron enviados a Estados Unidos para este programa. Siguiendo con todo esto, en la Ley General de Educación, la Ley 115 en Colombia, en el artículo M, se incrementó que todos debían aprender inglés, o sea, pero desarrollado como lengua extranjera, más no como segunda lengua. Y actualmente tenemos un programa que se llama Colombian Very Well, donde se están llevando a cabo todos estos procesos relacionados con las TIC. Sin embargo, es importante destacar que hoy en día no se está notando y no se está viendo el inglés como un fuerte en Colombia. Y por ende, las TICs también, aunque queremos llevarlo esto pegado, porque si eso es lo nuevo lo que se está viendo ahora y se debe mejorar el nivel de inglés. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso traje todo este background para que entendiéramos desde cuándo llegó el inglés a Colombia y cómo se debía entender. Pero sin embargo, cabe destacar que aunque tenemos el inglés y aunque tenemos muchos docentes que han sido enviados por programas de inmersión y aunque tenemos las TIC desarrollando de una manera fuerte, el idioma inglés aún sigue presentándose problemas. Por eso yo traigo a colación mi tesis doctoral, este objetivo general: establecer una propuesta metodológica para la implementación de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, mediante estrategias pedagógicas dentro de cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, apoyadas en el uso de las TICs en los estudiantes de educación superior de mi universidad, que se llama SECAR, en el departamento de Sucre. Tenemos 4 objetivos. Primero, realizar un diagnóstico en relación a la metodología empleada en la enseñanza del lenguaje inglés por parte de los docentes, bajo un método tradicional, virtual, que es lo que están haciendo realmente ahora. Eh, mm, lo primero que hicimos con nuestra tesis fue diagnosticar qué se estaba haciendo con la metodología, qué era lo que los docentes hacían, cómo empleaban el lenguaje. Luego más adelante se van a dar cuenta.
Segundo, determinar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. Tercero, identificar las diversas estrategias pedagógicas empleadas por parte de los docentes en la enseñanza del idioma inglés a los estudiantes. Y por último, proponer estrategias mediante las cuales se empleen diversas aplicaciones y herramientas digitales apoyadas en las TICs para tener una mayor eficiencia y emotividad de la enseñanza del idioma inglés. ¿Cuál es la pregunta de investigación en este trabajo? ¿Qué tan importante, por eso hago demasiado énfasis aquí, qué tan importante es la implementación de estas estrategias para el aprendizaje del idioma inglés? ¿En dónde? En mis estudiantes, ¿a través de qué? A través de las TICs, ¿cierto? A través del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué tan importante es? Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta tesis. Entonces tenemos una hipótesis. Tenemos que la implementación de las diversas estrategias metodológicas y pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera han sido insuficientes. Vamos a ver si esa es la número uno. Pero tenemos otra que nos dice que han sido suficientes. ¿Para qué? Para que se mejoraran los niveles de inglés. De acuerdo a esto, traemos un debate teórico que empezamos de un ciclo de enseñanza del idioma inglés, las estrategias pedagógicas, los procesos de enseñanza-aprendizaje, las TICs, las competencias en la enseñanza inglés y la educación superior. Empezamos con la enseñanza del idioma inglés. Aquí traemos a estos autores, traemos 6 autores, para explicar qué es la enseñanza del idioma inglés. Bueno, en estos links habla de los cambios de paradigma, lo que se está llevando a cabo, lo que se está realizando hoy en día, ¿cierto? Para que se tenga en cuenta la diferencia entre una segunda lengua y una lengua extranjera. Por su parte, el caballero habla de la confianza que debe tener un estudiante para aprender una lengua extranjera, para modularla de una mejor manera, para aprenderla y llevarla a cabo a través de los escenarios auténticos. Por esta parte, entonces, Centeno nos enfatiza que todos los docentes, no solamente los docentes de inglés, deben tener un certificado de proficiencia para mostrar su nivel de inglés. Más en este caso, las personas que van a ser magistros o los doctores que deben tener al menos un B1 o un B2 en el lenguaje. Por su parte, Castro, en el 2017 en Cuba, nos habla, este es mi parte favorita en el trabajo porque Castro nos habla de que se deben involucrar el idioma inglés en los currículos. Esto no se estaba notando y no se está llevando a cabo. Entonces yo digo, ¿qué hacen algunas personas donde no se involucran? En Colombia, en este nuevo política que tenemos, se está involucrando en los currículos, como lo dice Castro, involucrar los currículos en el contenido, en las mallas curriculares, en los cursos, que se nota que se está realmente aprendiendo una lengua extranjera. Por su parte, Auswell nos dice que se debe aprender el idioma inglés y enseñar más bien el idioma inglés cuando los estudiantes están en la edad adulta, porque de esta manera es como ellos su proceso cognitivo lo aprenden de una manera más fácil. Lazo, por tu parte, nos dice que se deben conocer requisitos lingüísticos para que el idioma inglés se aprenda de una manera más rápida. ¿Cierto? Por su parte, ahora vamos a hablar del bilingüismo. Tenemos aquí a 5 autores principales. Bloomfield, ¿qué nos habla Bloomfield de bilingüismo? ¿Qué es el bilingüismo para él? Dice que es el dominio de una lengua. Por ejemplo, dominar el inglés en todas las 4 habilidades de una forma igual. Eso es lo que dice Bloomfield. Mientras que Owen nos dice que es aquellos cuando se expresan en 100% en una habilidad más que otra en el lenguaje. Wells, por su parte, nos dice que todo esto depende de si la persona es pasiva o activa en el lenguaje. Maso nos habla de que el hablante lo vive de diferentes formas. Hay personas que lo aprenden natural, hay personas que lo aprenden empírica, hay personas que lo aprenden en instituciones, otros que lo aprenden por amigos. O sea, no lo ven el bilingüismo como un aprendizaje de una lengua, sino como que se aprende por ahí, ¿cierto? Y RAE, o sea, entonces buscamos qué nos dice realmente RAE acerca del bilingüismo. Él dice que es el uso habitual de 2 lenguas, ¿cierto? Que se deben hablar de la misma manera. O sea, por ejemplo, si yo soy bilingüe, realmente certificada, debo hablar mi lengua materna, el español, perfecto, 100%, y mi lengua materna, inglés, 100%. Ahora tenemos diferentes tipos de bilingüismo. Aquí los habla Bermúdez, Ifandiño, Owen y Paradisi. ¿Cierto? Ellos hablan, Bermúdez y Fandiño hablan del bilingüismo equilibrado y del bilingüismo dominante. Él dice del bilingüismo equilibrado, que es la competencia en ambas lenguas.
En cambio, el bilingüismo dominante es cuando uno domina más lengua que otra. Por su parte, Ogen nos habla de que hay un bilingüismo compuesto, que es cuando tú tienes las etiquetas lingüísticas y que lo manejas de una manera igual. Por su parte, Paradis y Living nos dice que hay un bilingüismo coordinado y subordinado. El coordinado es cuando tú lo hablas bien en todas las lenguas, en todas las habilidades, tanto en la habilidad de speaking, la habilidad de listening, la habilidad de writing, la habilidad de reading, en todas manejan la misma. En cambio, el living nos dice que el subordinado, que el bilingüismo subordinado es cuando predomina más la lengua materna que la lengua que estás aprendiendo. Que por su parte traemos unas estrategias pedagógicas. Vamos a hablar, ¿qué nos dicen? Tenemos aquí, traemos a colación 4 diferentes estrategias pedagógicas. ¿Cierto? Está la preinstruccional, donde Valenzuela y Vargas nos hablan de que la preinstruccional son aquellas cuando uno está en el pre, ¿cierto? Cuando usted hace resúmenes, cuando usted hace lista de chequeo, palabras clave, para cuando te enfrentes en la realidad sepas a lo que vas. Luego nos hablan de las estrategias coinstruccionales, que son cuando estamos ahora. Porque yo ahora, como ya yo hice mi lista de chequeo, mi resumen, estoy exponiendo todo esto, estoy llevando a cabo las coinstruccionales, las que estoy en la clase, mis ayudas, por decirlo así. Y las post-instruccionales es cuando uno saca todo lo que ya hizo. Por ejemplo, de todo esto lo que yo hice, ya puedo mostrar infografías, ya puedo mostrar diapositivas, ya puedo mostrar resúmenes cortos para que otras personas me lean y sepan lo que ya yo hice. Y están las estrategias didácticas que lo habla Labra y Valle, donde nos mencionan que estas estrategias didácticas es lo que motiva al estudiante a aprender, como los juegos, como son los juegos didácticos, los juegos online, los vídeos, todas estas estrategias didácticas hacen que el estudiante esté siempre activo y queriendo aprender una segunda lengua o una lengua extranjera, depende de dónde se encuentre. Ahora tenemos aquí el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Vamos a hablar de la diferencia de términos. Está, ¿qué es para Peralta enseñar y qué es aprender? Entonces, Peralta dice que el proceso de enseñanza es lo que se está haciendo hoy en día. Todo el mundo enseña, así sea cuando usted va a un centro comercial o cuando usted está en una tienda de ropa, usted está enseñando, el otro ve, mira cómo vende, o sea, está enseñando. Y el aprendizaje es lo que se logra siempre en un recinto, por decirlo de esa manera. Lenguaje y pensamiento, Vygotsky. Vygotsky nos habla de que la forma de cómo se aprende un lenguaje es cuando el niño balbucea, la sonrisa del niño, el llanto del niño, esto nos demuestra que el niño está aprendiendo. Villazov, por su parte, nos habla que hay una serie de sucesiones para que se llegue al pensamiento y al lenguaje. Piaget nos habla de la simbolización, ¿cierto? De la función simbólica, que esto es lo que lleva al lenguaje. Skinner habla de que el lenguaje es ese lenguaje que siempre está expuesto cuando tú estás en un movimiento, en el contexto. Y Krashen nos habla de que ese lenguaje que se logra a través de cuando tú estás asimilando algo nuevo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre adquisición de una segunda lengua y aprendizaje de una lengua extranjera? Aquí traigo a colación a Wilkes y Manga, que ellos dicen que la adquisición de una segunda lengua es aquella que se logra en un contexto natural. Por ejemplo, cuando yo estoy en Estados Unidos y yo me mudo hacia allá, yo voy a aprender una segunda lengua, la estoy adquiriendo. Esto es adquirir. Es el proceso de qué? De que lo logro a través de una comunidad. Por ejemplo, eh, las personas que vienen a aprender la lengua, el español, aquí a Colombia, por ejemplo, cuando decimos los gringos vulgarmente, este término, vienen a aprender esta lengua y lo están adquiriendo aquí porque está en el contexto, en lo natural, mientras que el aprendizaje de una lengua extranjera se logra cuando estás en el lugar, cuando el alumno es competente, cuando el proceso social te lo está demostrando, cuando el aprendizaje importante del aula te lleva a este proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre segunda lengua y lengua extranjera? La segunda lengua, por eso Colombia no es un país que tenga segunda lengua, porque nuestra lengua oficial es el español, la lengua extranjera es el inglés. En cambio, sí, en cambio para las personas, por ejemplo, los indígenas, ellos tienen su lengua guayú, que es su primera lengua. La segunda lengua para ellos es el español, porque es el que más denomina en Colombia. Y para ellos la lengua extranjera, o sea, que viene siendo la tercera lengua que aprenden, es el inglés. Esta es la manera como los dividimos.
Por su parte, vamos a hablar ahora qué son las TICs, ¿cierto? Está Basterra, Vaca, Cobo y Guajardo. Basterra habla de que son una tecnología de la comunicación, lo que está hoy en día, el proceso de adquisición. Vaca, por su parte, nos dice que es todo lo que está en el hardware y el software para aprender, ¿cierto? Y Cobo nos habla de que todos los procesos tecnológicos ahora llevan a que el niño aprenda de una manera más rápida, como lo dice Guajairo. Eso está llevando a un aceleramiento del aprendizaje. TIC en la educación. Está Pardo, que nos habla de que debemos ser más tolerantes y aprender esto de una forma más rápida. UNESCO está mostrando que ahora las TIC nos está trayendo mucha información y cómo nos están aprendiendo. En cambio, tenemos aquí a TIC en la aprendizaje de una lengua extranjera, que tenemos a Rodríguez, Sánchez, Castellanos y Lamos. Todos ellos hablan de que el aprendizaje de una lengua extranjera mediado por las TIC se logra cuando el docente y el estudiante lo quiere aprender y cuando se muestran los escenarios más factibles para que esto se logre. Ahora, por su parte, tenemos las competencias en la enseñanza del idioma inglés. Tenemos la competencia comunicativa, donde Jiménez nos habla que son los registros y la pertenencia del aprendizaje. Estamos a Tobón, que nos dice competencia, cuando se abarca una habilidad para aprender, la capacidad de ser competente. Y tenemos las competencias comunicativas de inglés, donde nos habla Pila, que son las 4 habilidades para el aprender. De todos modos, aquí tenemos 3 que son importantes: la lengua, la lingüística, la pragmática y la sociolingüística. La lingüística, como lo dice Chomsky, Crashing y Garcés, son todos los registros lingüísticos, ¿cierto? Todo lo que como usted escribe, como hace writing, grammar y el vocabulary, que lo aplican para aprender esta competencia. Luego la pragmática es cómo estos lingüísticos lo hacen en el proceso del habla, como yo lo que sé lo comunico. Y en lo sociolingüístico, como lo dice Moreno, Miguel y Sanz y Garcés, que es todo esto que ya tú tienes en lo lingüístico, lo que estás escribiendo, lo que estás hablando, pero cómo lo llevas a un contexto real, a una cultura, cómo lo demuestras. Ahora tenemos la educación superior, que tenemos a Coban, Snow, UNESCO, tenemos a Ruiz, tenemos Snetberg y tenemos a Dabowdi, perdón. Entonces, en la universidad, Coban, Snow y Unesco que nos hablan que, ¿qué es la universidad? Es el común, ¿cierto? Una comunidad, decirlo así, donde se debe aprender, donde se deben llevar nuevas políticas, donde la tecnología tiene que cumplir escenarios emergentes. Esto lo habla Ruiz, que las políticas emergentes nos demuestran qué se está haciendo hoy en día, por dónde se están aprendiendo los idiomas, por dónde se están aprendiendo las diferentes metodologías activas que están llegando hoy en día. Por su parte, Neckenberg nos habla del e-learning, cómo todos los entornos virtuales de aprendizaje están llevando a que toda la población esté. Ahora, esto ha sido un apoyo fundamental lo de la pandemia, pues nunca hubiésemos creído que esto llegara, pero por la pandemia se llevó a cabo de que el aprendizaje fuera aún más rápido y que las personas lograran aprender esto de una forma más rápida, ¿cierto? De que no hubiese, si se imaginan que la pandemia hubiese pasado años anteriores donde no había nada de la tecnología, o de pronto sí estaban los computadores, pero que no había nada de estos procesos internos de los e-learning y el e-learning, ¿cómo hubiese hecho se hubiesen estancado la población? Y la Baudy nos habla de que se debe administrar de una forma muy asertiva el aprendizaje. Ahora tenemos el enfoque metodológico, ¿cierto? Vamos a hablar del enfoque metodológico. Diseño metodológico de presente de trabajo de investigación. Es un trabajo de naturaleza, de conocimiento requerido por el objeto de estudio. Se trata de una metodología mixta, porque aquí abarcamos tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, e hicimos instrumentos que relacionaran estas dos partes, teniendo en cuenta una investigación acción participativa por parte mía como soy la autora. Esto teniendo en cuenta el nivel de profundidad del conocimiento sobre el objeto de estudio. Esta investigación tiene un diseño exploratorio, descriptivo y transversal. ¿Cierto? Un diseño exploratorio. ¿Por qué? Porque fue natural, no tuvimos ninguna manipulación. ¿Por qué fue descriptivo? Porque se tuvieron en cuenta 6 categorías y las subcategorías para llevar a cabo este estudio. Y transversal porque tiene un corte longitudinal, ¿cierto? Un tiempo determinado que se llevó a cabo. También se utiliza un tipo de estudio correlacionado, es decir, que se relacionaron las categorías y las subcategorías entre sí. Se manejan instrumentos que permiten una mayor profundización, tales pues la observación participante, la entrevista con preguntas abiertas, que ese se lo dice a los docentes, y la encuesta
estructurada que se hizo a los estudiantes. La investigación se fundamenta además en la experiencia del autor, ¿cierto? Porque estuve involucrada en toda esta parte virtual, viendo qué era lo que hacían ellos, cómo se estaba relacionado. También se incluyeron 6 categorías esenciales para el análisis profundo y detallado de cada parte. El diseño de la investigación consiste en un estudio de caso único. ¿Por qué? Porque más nadie ha hecho este estudio como lo hice yo, pues con mis estudiantes, mi población fue diferente, dentro de las cuales pues combiné el diseño a partir de las muestras y el tipo, en cuenta tipo cuantitativa a mis estudiantes. El objeto de estudio se toma en cuenta en condiciones naturales, como lo dije anteriormente, por eso es exploratorio. No son creadas situaciones de ciencia ficción o algo inventado, nada. Estuve ahí todo el tiempo. Concluyendo, se trata de una investigación interpretativa y narrativa, que combina en su diseño el uso de técnicas de recolección de evidencias tanto cuantitativas como cualitativas, como ya lo mencioné anteriormente. Bueno, para el diseño de instrumentos, como ya dije, se hizo una encuesta a los estudiantes. La encuesta consta de varias preguntas. Estuvo subdividido en 5 partes. Los datos generales, las actitudes y experiencias, el uso de las TIC, la experiencia, los obstáculos que tienen ellos para aprender, que todo esto me llevó a los insumos para poder llevar el análisis y responder a las hipótesis cuando iniciamos. Se tomó como muestra 110 estudiantes de un total de 300 pertenecientes al programa de licenciatura en inglés. En la encuesta se plantearon preguntas cerradas establecida en una escala tipo Linker, ¿ok? Con cada una de las categorías. Entonces, como ustedes saben, para analizar estos resultados, tenemos que llevar a cabo todas las preguntas que hicimos en el trabajo. Empezamos con la primera pregunta. La implementación de las diversas estrategias metodológicas y pedagógicas en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, ¿cierto? Aquí podemos notar que donde más se logra, ¿cierto? El aprendizaje es en el femenino, como puedo mostrar aquí. El femenino es el que más está apto para aprender una lengua. La edad y niveles de aprendizaje, ¿cierto? En la edad donde más se logra es en la edad de 40. Perdón, una frecuencia 40, en la edad de 19 a 25, es donde más están activos los estudiantes para aprender. En la edad y niveles de aprendizaje, está, podemos notar donde más se logra es en el trabajo de grado con un 24%. ¿Por qué? Porque los estudiantes cuando ya están realizando sus trabajos de grados, sus proyectos de investigación, es cuando están más activos para aprender un idioma, es cuando quieren analizar más, profundizar más, tener más sentido de pertenencia. Tenemos ahora otra pregunta que dice, ¿qué tipo de herramientas digitales en la enseñanza del inglés como un efecto motivador en los estudiantes de la institución educativa? Bueno, ¿qué tipo de herramientas digitales? Es donde más se lleva. Aquí notando, tenemos que la mayor parte en lo que más utiliza es en las TICs, ¿cierto? Ellos aprenden a través de todo lo que están en su página virtual, en las TIC. Es lo que más utilizan, ¿cierto? Aquí lo podemos mostrar las actitudes y experiencias. Ahora dice, ¿qué tipo de TIC se usan en la enseñanza del inglés como un efecto motivador? ¿Qué tipo de TIC? Entonces aquí vamos a buscar el no siempre, cuál es el que más utilizan. Y el que más utilizan es el procesador de Word. ¿Por qué? Porque los docentes lo que más hacen en las clases y mandan es que escriban tal cosa, que hagan tal cosa. Entonces lo que más utilizan ellos en todas las materias, todos los cursos, es el procesador de texto. Siguiéndole a ellos el correo electrónico, que es lo que más se hace, como más se utiliza. Ok, aquí siguiendo con lo mismo, una de las anteriores como ya lo demostré, aquí lo podemos notar, vieron que el correo electrónico es el que más sobresale y el procesador de Word, que más sobresale. ¿Cuáles son las metodologías empleadas? Ojo, las metodologías que utilizan los docentes en la enseñanza del lenguaje inglés como lengua extranjera, bajo un método tradicional. Entonces, ¿qué es lo que más ellos estaban haciendo? Aquí tenemos la experiencia de mayo 1, 2, 3, lo que más estaban haciendo. Y podemos notar, miren, 61, que manejan el chat, los foros, es lo que más están empleando hoy en día, ¿cierto? Pero, entonces, ¿cuál es el nivel de interés de los estudiantes aquí? Ellos quieren un nivel de interés más en la parte del chat, porque aunque se está haciendo, no se está haciendo de una manera más ajustada.
en las conferencias con videos, en los manejos de las plataformas y en la presentación con multimedia, que es lo que más se logra de una manera más baja, ¿cierto? Como los flash y todo eso. Bueno, como lo podemos notar aquí, dice ahora la otra pregunta. ¿Qué factores son los que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes? ¿Qué factores? Que algunos sí cuentan con computador, otros no, pero aquí vamos a destacar el más alto. ¿Cuál es el más alto? Esta, la 66. La formación de enseñanza de un saber específico a través de las TIC. Es donde más ellos sí están, lo están haciendo porque ellos utilizan su plataforma para aprender, pero es donde más los profesores deben que involucrar más. Y el no, en el que menos se está logrando, 55, es la formación de herramientas digitales especializadas como los blogs, los wikis, todo esto. Entonces es donde nos tuvimos que jalar las orejas para ver qué es lo que estamos enseñando. Dice, ¿cuáles son las diversas estrategias pedagógicas empleadas por parte de los docentes en la enseñanza del idioma inglés en los estudiantes? Entonces, ¿cuál es la que más utilizan ellos? Las herramientas básicas. Miren, como aquí lo podemos notar, un 104. ¿Y cuál es la que menos están logrando? Que es la 41. Es que ellos no ejercen liderazgo, no se explican entre ellos mismos, no lo utilizan. Bueno, respondiendo a la hipótesis, nos damos cuenta que esta implementación nueva que involucramos en las clases sí han sido suficientes. O sea, nos vamos con esto. Sí han sido suficientes ya que lo obtuvimos en los resultados de las pruebas de proficiencia que se le aplica a los estudiantes para terminar. Y notamos que todo esto que traímos y que hicimos en el transcurso de la tesis nos llevó a un buen ejercicio. Por eso estoy realizando más ejercicio para lograr lo que ya se mencionó anteriormente. Bueno, ahora decimos, ¿qué tan importante? Vamos a responder a la pregunta principal de todo este trabajo. Entonces tenemos que reevaluar la necesidad de los estudiantes, contratar expertos, revisar los cursos, hacerle seguimiento constante a los estudiantes, capacitación a los docentes, ser autodidactas, metodologías activas que no se están utilizando pero se deben incluir, las herramientas digitales actualizadas que vimos que será uno de los obstáculos más de los estudiantes y los estándares del MEM, las pruebas de estado, que es lo que yo les dije que donde más lo notamos, donde más se realizó. Ellos actualmente ya salieron ahora en octubre de las pruebas y fue donde notamos que sí tuvieron un alto nivel. Entonces logramos que para el siguiente año los estudiantes también logren estas pruebas y avancen en su nivel en el inglés con las TICs. Entonces tenemos estas conclusiones personales que es, principalmente se puede afirmar que estas estrategias en el proceso de enseñanza y aprendizaje son valiosas. Se demuestra que hay la carencia de nuevas tendencias tecnológicas, la falta de conocimiento basado en las TIC por algunos docentes es un detonante que demuestra que los estudiantes se quieren desertar al programa. Entonces, por eso la universidad ofreció videos tutoriales para que sepan utilizar las plataformas, capacitación a los docentes, acompañamiento al seguimiento estudiantil. También se revisó a fondo la información detallada de los estudiantes en los cursos online. Pues se propuso también que se actualizaran estos cursos medidos por los dos, por el idioma inglés y por las TICs. Propongo también que se hagan entrenamientos pedagógicos semanales para verificar lo que se está logrando. Se llevó a cabo una planeación quincenal donde se hicieron las capacitaciones y a esto se le llamó jeringas del conocimiento, que es todo con las TICs, y cápsulas C1 para lograr que el estudiante llegue hasta el nivel C1. Y obviamente se deben incluir en los cursos de administración y seguimiento y políticas educativas que tenemos un curso de octavo semestre, se deben incluir las políticas de bilingüismo en estos cursos para que el estudiante se encuentre nivelado en todas las partes, en el inglés, en las TIC y en las políticas de bilingüismo. Y también incluimos los recursos digitales como están aquí, como se muestran aquí. Uno de los que más hicimos énfasis fue en el H5P, en el Canva. También se utilizan, ya se dejó mucho del procesador Word, ya eso se dejó atrás. Y lo que más incluimos fueron los screencasts, los SoundCloud y los Matic. Y también utilizamos la infotrónica para la enseñanza de las didácticas. También se involucraron metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, en problemas en equipo, aula invertida, gamificación y servicio. Las metodologías para el trabajo en red se destacan tres técnicas, la expositiva, la participativa en grupo. ¿Por qué la en grupo? Porque vimos que los estudiantes están bajo liderazgo y no cooperan, no hacen
clases cooperantes, por eso también se llevaron a clases espejo. Y para que se dejara un poco atrás la individualización en la enseñanza para llevar a cabo un trabajo colaborativo. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a mis docentes. Fue un placer haber sido parte de esta universidad.